Buenos días, tardes o noches, depende de cuándo esté visualizando este video. Nosotros somos el equipo número 1, conformado por Cabrera Domínguez Emanuel, con matrícula 2021-60-536 y un servidor, Madrid Gándara Joan Ernesto, con matrícula 2021-60-626. Hoy les vamos a hablar sobre la crónica de 200 años de seguros en México, del capítulo 1 al capítulo 4, en formato de línea del tiempo, con nuestro maestro, el actuario Martínez Gómez Hugo Leonardo. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar por el capítulo 1. Del siglo V al siglo VIII a.C. se crearon las leyes de Rodas, el primer instrumento jurídico que reguló las actividades aseguradoras, principalmente asegurando las actividades marítimas. Pues nada, las leyes de Rodas fueron la base del derecho mercantil, las cuales hablaban de obligaciones de los cargadores de contribuir con la indemnización en cargo de sufrir daños en actividades comunes, como las cuales podían ser casos de tempestad, piratas, entre otras personas. Pues como básicamente nos dice aquí, principalmente asegurando las actividades marítimas, sin más. Estas no se empezarían a usar hasta después del siglo XVIII, pero fueron creadas antes del siglo VIII, como lo dice aquí. Siguiente. 1345. La Ordenanza de Barcelona. Primer instrumento jurídico que reguló las actividades aseguradoras, principalmente las actividades de seguro marítimas, las cuales fueron creadas para dedicarse a desmentir fraudes, daños, discusiones que podrían surgir y regulaba los seguros sobre mercancías y bienes, etc. Bueno, pues como podemos observar, los primeros indicios de la actividad aseguradora fue sobre la marítima. Nos lo está diciendo aquí una y otra vez. Y esta institución se ordenó de evitar cualquier fraude que pudiera conseguir con estos actos marítimos. Regresamos porque vamos a mostrar algo. Ahora pasamos al año de 1347, donde surge la primer póliza de seguro en la ciudad de Génova, Italia. Durante el mes de octubre, el primer contrato de seguro marítimo considerado la primera póliza de seguros de la que se tiene registro en documentos. Aquí la estamos mostrando, vamos a hablar un poco más de ella. Esta nos decía que Giorgio Lecabello, ciudadano genovés, declaraba a Bartolomeo Basso que recibía de él a título de préstamo gratuito 107 liras de Genovi. Bueno, estas 107 liras eran de origen turco, que actualmente serían unos 147 pesos mexicanos. Con este dinero, él prometía solemnemente en un contrato que le devolvería estas 107 liras a Bartolomeo dentro del término de 6 meses. Si tu coca, en este caso coca se le llamaba a las embarcaciones, llamada Santa Clara, ya lista para salir desde el puerto de Génova, saldrá y navegará con viaje regular hacia el puerto de Mallorca, llegando ahí sana y salva. En tal caso, el presente contrato será considerado nulo y como no hecho. Si esto no ocurriere, prometo pagarte como castigo el doble de dicha cantidad bajo la pena de hipoteca y vínculo de todos mis bienes y de todos mis créditos, hecho en Génova, Banchi, en una pieza de la casa de los hermanos Carlo y Bonifacio Usodirame, en el año del Señor de 1347, el 23 de octubre al atardecer. Bueno, como podemos observar en este documento, el asegurador es Giorgio Legabello, que es el que le dan las 107 liras. El asegurado es Bartolomeo Basso y su tripulación. Bueno, aquí nos dice que él le presta sus 107 liras y que él se las regresará al término de los 6 meses si es que la embarcación llega. Si no llega la embarcación, se daría el contrato como nulo y pues tendría que pagar con la hipoteca y el vínculo de todos sus bienes más el doble de la cantidad acordada. Continuamos. Ahora estamos en la fecha de 1536. La legislación del derecho marítimo. El rey Felipe II redactó la legislación del derecho marítimo para la América española. Esta que aún sin tener una reglamentación se consideraría como la primera actividad de desarrollo de seguro.
Continuamos. Bueno, llegamos a la última fecha de este capítulo 1, donde hablaremos de la primera compañía de seguros, creada en 1789, la cual se creó con el fin de cubrir riesgos como en los países en los que se estaba desarrollando mejor la actividad aseguradora, pues ya que en México para nada se estaba creando, era más los primeros documentos como la primera póliza de seguros que estamos viendo eran europeos, los primeros lugares donde se comenzó la actividad aseguradora fue en Europa, en México como tal no, hasta estos años que estamos mencionando. Bueno, la primera compañía de seguros, la cual tenía una de las condiciones que fue que ningún socio o accionista podría llevarse la capital invertido en un periodo de 5 años, la cual era la fecha estipulada en la institución. Bueno, y pues no quedó ninguna actividad o sea, algún registro de un documento de esta aseguradora. Lo único que podemos saber es que funcionó durante 5 años y que durante esos 5 años ningún accionista o socio podía tomar el capital que habían puesto ellos antes del mismo. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo era, entre comillas, la actividad aseguradora en México, aunque no era actividad aseguradora. Bueno, la cual nos decía que como tal, en México antes del periodo colonial comenzaron a surgir, como le decía, ciertas situaciones consideradas como actividad de seguro, las cuales son las siguientes. En caso de homicidio, el criminal debía responder por las deudas del difunto o pagar una indemnización considerable. Es decir, que si alguien mataba, tenía que pagar las deudas de la persona a la que había matado, o si en cambio pagar una indemnización que fuera bastante considerable, no una indemnización pequeña. Y en caso de incendio, la persona responsable culpable era condenada a muerte o en otro caso obligada a pagar el daño que había ocasionado con este incendio. Sin más, pasaremos al capítulo 2, donde le cedo la palabra a mi compañero Cabrera Domínguez Emanuel. Yo soy Emanuel Cabrera, me toca el capítulo 2. Empezamos con la fecha de 1802, la segunda compañía de seguros en Veracruz. Bueno, en Veracruz se creó la segunda empresa aseguradora, misma que fue una gran noticia, saliendo incluso en la Gaceta como la nueva aseguradora, una aseguradora marítima, que cada acción suya costaba 5,000 pesos de la época, y pues se fundó en el año de 1802, misma que para forma de celebración tenía una misa cada domingo, una misa cantada que celebraba la constitución de la segunda compañía de seguros. Ahora vamos en la fecha de 1821. Si bien esto no es directamente a los seguros, tiene mucho que ver con nuestro país. Primera bandera de México. Esto va cuando termina la Guerra de Independencia. Agustín Iturbide adoptó los colores del actual Laboro Patrio, que son verde, blanco y rojo, con un escudo de un águila devorando una serpiente, por la leyenda de los aztecas sobre el sitio de construcción de su gran ciudad. Nos trasladamos hasta 1854, donde se da el Código de Comercio. En el título séptimo de dicho código se dedica a los seguros de conducciones terrestres. Este código se trata muy a grandes rasgos sobre la correcta evaluación de los bienes asegurados. Aquí se empieza a ver que antes el asegurado podría evaluar sus bienes en mucho más. Por lo tanto, lo que hizo este Código de Comercio en el título 7 fue que permitió la correcta evaluación, o bueno, obligó al asegurado a dar una correcta evaluación de sus bienes. Si no cumplía con una correcta evaluación, la aseguradora podría bajar el precio del seguro hasta el precio que debería ser correcto para la evaluación del bien. En esto se empezó a evaluar el bien, bueno, el transporte junto con la carga,
en una misma póliza de seguros, cosa que antes no se hacía de esa manera. Y solamente con la condición de que se separara el valor de dicho, bueno, se desglosara el valor más bien, de qué cosa valía tanto y qué cosa valía tanto. Y pues a grandes rasgos eso es el título 7 del Código de Comercio. Bueno, ahora vamos al año de 1861, mismo que se da la elección del presidente Benito Juárez, el presidente considerado como el más grande de la historia de nuestro país. En su primer año de mandato, lo que pasó fue que anuló el pago de las deudas públicas, ocasionando la intervención francesa. España, Francia e Inglaterra le habían prestado dinero al país. El presidente Benito Juárez lo que hace es anular por un momento el pago de esas deudas para no cobrar impuestos. Esto hizo enojar a esos países y España e Inglaterra decidieron no hacer nada y esperar a ver qué pasaba. Pero Francia decidió atacar al país, ya que en ese momento Francia era un país que se dedicaba y su mayor fuente económica eran las guerras. Al tener dos guerras a la vez, Francia no pudo ganar de este lado del mundo, lo que ocasionó que México le ganara una guerra a Francia. Ahora, pasamos al año de 1870, donde sale el Código de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. Este definió el contrato de seguros, al cual se le define como aquel por el cual una de las partes se obliga, mediante cierto precio, a responder o indemnizar a la otra del daño que podrían causarle ciertos casos fortuitos a que ésta está expuesta. Solamente es establecer un precio un precio y decir, ok, si a tu bien le pasa esto, esto y esto, yo estoy obligado a darte esta cantidad. Y pues más que nada es a lo que se dedicó el Código de Comercio de 1870. Ahora va mi compañero Joan con el capítulo tercero. Y bueno, gracias. Comenzamos primero en 1872. Ley del timbre, conocida como ley del timbre porque las compañías de seguros y así como las operaciones a las que se dedicarían quedarían sujetas al impuesto del timbre de documentos y libros para los protocolos, escrituras y demás documentos que debían ellos registrar. Bueno, esta ley establecía que las compañías de seguros de cualquier tipo que quisieran constituirse en nuestra república deberían comenzar con operaciones siempre y cuando se justificaran ante Hacienda y se cumplieron los requisitos exigidos por esta ley, los cuales eran dos principalmente. Uno era tener una copia legalmente certificada de las escrituras de la sociedad y de los estatus aprobados en una Junta General de Accionistas. Y la segunda era un certificado de registro de comercio que acreditara haber cumplido un escrito, registro e inscripción. Ahora, 1877, el porfiriato. Bueno, con el comienzo del porfiriato, periodo en el que el general Porfirio Díaz estuvo al mando en su país por 31 años. Durante estos 61 años, como tal, el porfiriato fue el que impulsó, dado que venía de una actividad comercial que no pasaba por unos buenos momentos, no estábamos en el mejor momento. México no pasaba por buenos tiempos, pero después del porfiriato esto iría en incremento. Y cuando Díaz presenta su renuncia, se fortaleció la economía del país, generando infraestructura de caminos, carreteros y ferroviarios. La industria minera, por impulso de un capital extra, avanzó en maquinaria y obviamente estas actividades requerían de protección de los seguros, los cuales seguían siendo extranjeros para este momento. Pero aún así, gracias al avance económico, estas infraestructura y todo esto ocupaba asegurarse, necesitaba un aseguramiento. Bueno, ahora seguimos con la siguiente fecha, en 1897. Vamos a hablar de dos asociaciones. La primera es la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros contra Incendios, que al existir mucho dominio extranjero en las compañías, algunos agentes y representantes de las mismas crearían en 1897 la Asociación Mexicana de Agentes contra Incendios, conformada por 17 representantes de compañías de seguros contra incendios, y se formaría con un reglamento estricto al culminar su primer año.
los cuales serían los siguientes. El primero, la tarifa de seguros contra incendios era obligatoria para miembros y asociados y la comisión máxima a pagar era de un 8%. La segunda, se prohibía cualquier tipo de descuento a asegurados. Y la tercera, que cuando no se tiene una tarifa prevista, una junta con 3 representantes resolverían el caso. Bueno, pues al haber tanto dominio de empresas extranjeras, estas 17 representantes de compañías de seguros de incendios deciden crear una mexicana, de las primeras en hacerlo. Ahora hablaremos de la fundación de Anglo-Mexicana de Seguros, autorizada el 27 de julio de 1897, la cual se convertiría en una institución más antigua de seguros nacionales, la cual sigue operando en el mercado local y de todos sus ramos, los cuales eran daños, vida, diversos e incendios, la cual sigue operando hasta hoy en día. La más vieja de la que se tiene registro creada en México. Ahora pasamos a nuestra última fecha de este capítulo 3 y continuaremos con el capítulo 4. En 1935, la salida de las aseguradoras extranjeras del país, año en el que se mexicanizó, hizo el seguro, es decir, que solo se permitían compañías de seguro que fueran creadas y algunas que se transformaran en compañías nacionales. ¿Qué queremos decir con esto? Que para 1935 México dijo, basta, ya no quiero depender de las aseguradoras extranjeras y ahora yo quiero mis aseguradoras en México. Entonces, empezaron a sacar todas las aseguradoras, a menos de que se constituyeran en México, que fueran mexicanas, y cualquier aseguradora que quisiera operar en el país tenía que ser nacionalizada mexicana. Y las extranjeras tenían de dos, o terminar relaciones o eh, registrarte como mexicanas, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Bueno, este fue el término del capítulo 3. Ahora volveremos con mi compañero Emanuel para terminar con el capítulo 4. Muchísimas gracias. Me despido. Ahora continúo con el capítulo 4. En 1901 a 1908 se fundaron 4 compañías de seguros: la Nacional, la Confederación de Canadá, Latinoamericana, Compañías de Seguro Veracruzana. Las primeras 2, constituidas en 1901 y 1902 respectivamente, eran seguros de vida meramente. La Latinoamericana también era una compañía de seguros de vida, pero esta compañía de seguros de vida se dedicaba también a proteger a las clases más desamparadas del país. Por lo mismo, era más accesible tener un seguro de vida en estos años gracias a esa compañía. Después sigue Compañía de Seguros Veracruzana. Esta compañía de seguros se dedicaba a ofrecer seguros, pero contra incendios, mismos que fracasaron, y gracias a una reestructuración total de esta empresa, pues se pudo llegar a mejores resultados, que era lo que se buscaba al principio, y cambió de ser seguros contra incendios a ser seguros contra incendios, más aparte, seguros de vida. En 1905 fue promulgado por Porfirio Díaz el régimen monetario, y pues poco se puede decir de esto, gracias a que para la época hay poca información, pero pues se dice que fue de gran importancia para la actividad de seguros en esos años. Ahora, en 1910, sale la creación del Departamento de Seguros. Este departamento se aseguraba de que las compañías de seguros fueran conforme a la ley, lo dictaba, y pues si bien fue redactado el 25 de mayo de 1910, específicamente lo que se daba a conocer era en el artículo 44, que fue abierto al público hasta el 15 de diciembre de ese año. Pasamos a 1916 con el decreto de Carranza. Decretó 3 artículos y pues más que nada fue mejorando la parte aseguradora en el país. Dio a conocer que todo se tenía que hacer en base a la moneda nacional y pues más que nada eso. O sea, tanto cálculos de cuánto debía valer algo, de la prima y de la base, pues eran en moneda nacional.
1925 se funda el Banco de México, que hoy es nuestro Banco Central, pero para ese tiempo no era un banco central como tal, solamente cumplía con algunas obligaciones de un banco central, como como la distribución del papel moneda. Fue fundado por Plutarco Elías Calles y más adelante cambió a ser el Banco Central de nuestro país. Para terminar, en 1926, la Ley General de Sociedad de Seguros sirvió de reestructuración de seguros. Entre sus principales características establecían montos mínimos de capital por actividad aseguradora. Esta ley de sociedades de seguros pues sirvió mucho para la época actual. O sea, esa ley general de sociedades de seguros ahora mismo es realmente la base que tenemos hoy en día para las leyes actuales de los seguros, porque fue la primera vez que se estableció un monto mínimo de capital por actividad aseguradora. O sea, si quiero ofrecer seguros de vida, tengo que tener un monto mínimo de capital. Si quiero tener además gastos médicos, tengo que tener un mínimo de capital. Esta ley de sociedades de seguros, pues, es de gran importancia para la actividad aseguradora en el país. Con esto concluimos nuestra parte de los capítulos 1, 2, 3 y 4, que fue expuesto por Joan Madrid y por Emanuel Cabrera. Agradecemos su atención y esperamos haber cumplido con las expectativas que tenían para nosotros y agradezco. Hasta luego.